Bien, entonces aquí tenemos la vista de GeoGebra, la vista algebraica, y lo que a mí me interesaría es que además de mostrar el cálculo de lo que les decía hace un momento del NCR, que aparece por defecto aquí de calcular la combinación, ¿verdad? Por ejemplo, la combinación de 10 a 5, y aquí aparece el valor, o también mirar NPR como una permutación, también asimismo una permutación de 10 a 5. Además de mirar esto, de poder mirar los resultados, que de pronto no es tan amigable, por así decirlo, lo interesante es que nosotros podamos crear un applet que se llama en GeoGebra, que sirva como una especie de interacción. Entonces, a partir de estos valores, yo puedo hacer ciertas modificaciones. Voy a modificar la vista gráfica, voy a dejarla en forma de lienzo y aquí voy a ingresar un par de deslizadores. Voy a ingresar un deslizador al que le voy a llamar N, ¿sí? Y que se va a mover, por defecto viene de menos 5 hasta 5. Ese N puede ser 0 o puede ser 100. Negativo no, porque recuerden que los valores negativos no entran en técnicas de conteo. Y el otro deslizador le voy a llamar por defecto R. Y también asimismo ese valor de R puede ir de 0 a 100. Entonces ya tengo estos dos deslizadores. Estos dos deslizadores, N y R, yo los voy a vincular con los valores que originalmente calculé. El valor de A, recuerden que el valor de A es de la combinación y el valor de B era de la permutación. Entonces voy a hacer doble clic en A y por defecto aparece ese cuadro de diálogo en donde en lugar de 10 yo voy a escribir N, que es el deslizador que acabo de crear, y en lugar de 5 yo voy a escribir R, que es el otro deslizador que acabo de crear. Entonces ahora este valor A, va a moverse en función de los valores que vaya tomando N y R. ¿Sí? N y R. Ahí está el valor que va tomando A. ¿De acuerdo? Voy a hacer exactamente lo mismo con el valor de B. B es permutación y también lo voy a poner en función de N y en función de R. Entonces, ahora esos dos valores, el valor A y el valor B, dependen de los valores que tomen N y R. Y lo que me va a entregar en el caso de A es la permutación, perdón, la combinación, y en el caso de B, la permutación. Incluso puedo renombrar estos valores y en lugar de que se llame A, puedo decirle que se llame C de combinación y el otro en lugar de que se llame B, lo voy a renombrar y voy a ponerle P de permutación. ¿Ya está ahí? Ahora, adicional a eso, yo quiero que en el lienzo, en la fórmula, se vea el cálculo simbólico, se vea la operación, se vea la fórmula y se vean los resultados. Entonces, aquí en esta herramienta que se llama deslizador, voy a ingresar ahora un texto. Y en ese texto voy a escribir en fórmula látex, voy a activar fórmula látex y voy a ingresar la fórmula que hemos establecido para permutación
y la fórmula que hemos establecido para combinación. Voy a ingresar primero combinación. Entonces voy a escribirlo combinación de subíndice, o puedo irme aquí donde dice símbolos y puedo buscar donde tengo la opción de escribir como exponentes, como subíndice en todas las herramientas. Estos son los básicos. Y aquí en fórmula látex tengo raíces y fracciones, tengo exponentes, tengo subíndices, ¿sí? Tengo todas estas opciones. Entonces todas estas opciones puedo ubicarlas. Tengo paréntesis, tengo acentos, tengo para escribir matrices. Entonces, la opción que voy a escoger en este momento es la de subíndice. Entonces, en lugar de X, ese X se va a llamar C, y en lugar de A, yo voy a escribir de N a R. Entonces, eso va a ser una combinación de N a R y lo voy a poner entre paréntesis para que aparezca todo entre paréntesis. Ustedes se dan cuenta aquí en la fórmula látex está apareciendo entre paréntesis. Combinación de N a R va a ser igual a ¿qué cosa? A una fracción, ¿verdad? Entonces en fórmula látex otra vez escribo y ahora voy a escoger una fracción en donde el numerador en lugar de A que está allí va a ser N factorial. Entonces necesito en la fórmula látex un acento o un operador que tenga factorial. Vamos a buscar lo cual tiene factorial. Ninguno de estos tiene factorial. Tampoco. Entonces me voy a los símbolos. Y en los símbolos veamos cuál tiene factorial. Ninguno. Entonces no me queda otra que escribirlo tal cual. Escribir n y escribir el asterisco. Y ahí aparece n factorial. En el denominador, ¿qué va en el denominador? Va n menos r factorial por r factorial. Entonces voy a escribirlo eso entre paréntesis. N menos r factorial por, vamos a buscar el símbolo de operación, puede ser el puntito, por, y ahí va a ser r factorial. Ahí va a ser r factorial. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ya tengo la fórmula de la combinación. Doy OK y allí tengo mi fórmula en este momento escrita y le puedo cambiar de tamaño. Puedo ponerla en tamaño grande. Y ahí está. ¿Sí? Entonces allí puedo hacer lo siguiente, puedo hacer una siguiente línea en la que aparezca el valor de n factorial, el valor de n menos r, también asimismo en factorial, y el valor de r asimismo en factorial, es decir, que aparezcan todas esas operaciones, que aparezcan los valores. Entonces, voy a copiar esta primera parte, puedo copiarlo, puedo a partir de allí, puedo hacer lo copié dos veces. Déjenme eliminarlo y ahí lo tengo. Entonces ahí lo tengo. Entonces, en esta segunda línea, que la voy a editar, en lugar de n, ¿sí? En lugar de ese n que está allí, que está escrito como símbolo, yo lo voy a vincular, pero como uno de los objetos que yo he creado. ¿Y cuál es ese objeto que yo he creado? El objeto n, que es el deslizador. En el caso de el denominador,
En lugar de Cn, otra vez el mismo objeto. Y en lugar de R, también el objeto R. Y ustedes se van dando cuenta cómo aparecen los valores. ¿Se dan cuenta? 18 menos 2. Me voy al otro, que es el R, y lo voy a vincular con el objeto R. Entonces, en el segundo paso, yo ya tengo, primero tengo el reemplazo de los valores, la fórmula, luego tengo el reemplazo de los valores, aquí por último pude haber puesto también, en este NR, dentro del paréntesis, dentro del subíndice, también pude haber puesto el valor de N y el valor de R para que se siga viendo más didáctico. Entonces voy a eliminar esto y voy a poner N. Por eso es importante primero definir los objetos con los que yo voy a trabajar. Y ahí lo tengo. Entonces combinación de N a R, en este caso combinación de 18 a 2, y tengo el reemplazo de los valores. Luego, en el siguiente paso, puedo hacer la operación para que aparezca 18 menos 2, para que aparezca solo el resultado, o si no directamente quiero que aparezca el resultado. Entonces, es cuestión de detalles. Voy a control C, voy a control V, y en el siguiente paso, yo ya quiero que aparezca la respuesta. Entonces hago clic y lo que voy a hacer es que todo esto que está después del igual, lo voy a seleccionar y lo voy a eliminar. Y solo quiero que en este momento me aparezca la respuesta. ¿Y la respuesta quién es? La respuesta es C. Y ahí voy OK, entonces ya tengo mi operación. Desde la fórmula, el reemplazo y la respuesta. Si quería, pude haber hecho un cálculo intermedio, como les decía. El cálculo intermedio entre 18 menos 2, que se vea la operación 18 menos 2. Que en el siguiente paso, antes del 153, aparezca el 16 factorial. Es cuestión también de gusto, ¿no? Lo podemos hacer también, vamos a ver. Pero para poder hacer eso yo debería hacer una operación previa. ¿Cuál es esa operación previa? La operación previa es N menos R en la barra de entrada. N menos R en la barra de entrada. Y es el valor que me salió aquí, 16. Entonces, ese valor, control C, control V, es el que voy a ubicar aquí. Entonces, el paso que se va a ver aquí, a continuación. Entonces, en lugar de todo esto que está entre paréntesis, todo eso que está entre paréntesis va a ser reemplazado por el valor que acabo de calcular, que es A. Ahí tengo lo que hay. Entonces ya tengo 18 factorial, 16 factorial y 2 factorial para el caso de la combinación. Hago exactamente el mismo proceso para el caso de la permutación. Entonces, para no estar escribiendo nuevamente la fórmula, aprovecho y simplemente la primer fórmula la copio, ¿verdad? Y la edito. Entonces, esto no se va a llamar C, sino que se va a llamar P. Y en la fórmula, en el denominador, la permutación no lleva R factorial. Ahí está. Permutación de NR y esa es la fórmula. En la siguiente sería esta misma, ¿verdad? Esta misma, pero solo voy a editar P y
ya no voy a escribir R factorial. Y en la última, perdón, en la que sigue, sería esta, perdón, esta no va a tener el 2 factorial. Fracción. Esta no va a tener el 2 factorial, ¿verdad? Esta de aquí. Ahí está. Y la última, control C, control V, va a ser la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? En este caso, el valor de P. Original, ¿dónde estaba P? Aquí está. Y ya tengo allí mi calculadora, cierro la vista algebraica y solo dejo que se vea la pantalla. Y ya tengo allí, por así decirlo, mi calculadora de combinaciones y mi calculadora de permutaciones, de la cual yo solo voy a dominar o a controlar el valor del deslizador de N, ¿verdad? Y del deslizador de R. Pero tienen un problema, si se dan cuenta que cambian con decimales, entonces yo necesito condicionar esta parte. Clic derecho en el deslizador, me voy a propiedades del objeto y en propiedades del objeto voy a decirle que el incremento, aquí donde dice incremento, ese incremento sea de 1 en 1. Y lo mismo voy a hacer con el otro deslizador, que ese incremento también sea de 1 en 1. Y allí cierro propiedades y allí sí el incremento va a ser de 1 en 1. Tengo que cuidarme siempre que N sea mayor que R. Entonces, establezco el valor de N, establezco el valor de R. Y tengo esos valores. Ahora, me gustaría que los estudiantes, en lugar de mover el deslizador, mejor ingresen el valor. Que ingresen el valor. Como en una calculadora. En lugar de digitar, que ingresen el valor. Entonces, voy a hacer un último acomodo. Le voy a decir que aquí, en lugar de deslizar, ingresen un valor. Entonces, cojo la herramienta casilla de entrada. Y a esa casilla de entrada le voy a llamar N igual y lo voy a vincular con el objeto N. Con el objeto N. Y voy a escoger otra casilla de entrada a la que voy a llamar R igual, y ese lo voy a vincular con R. Entonces, yo no necesito estos deslizadores ya. Los deslizadores ya no los necesito. Hago clic derecho en el deslizador y lo ubico como objeto no visible. Hago clic en el otro deslizador y lo ubico como objeto no visible. Y ya solo me quedo con la casilla de entrada N y con la casilla de entrada R. En donde yo como usuario voy a escribir sea N igual a 10
y sea R igual a 2. ¿Sí? Ya ingreso los valores. Entonces ya tengo mi calculadora completa. Y así, pues sucesivamente pueden hacer maravilla de cosas. Solo en este ejemplo hicimos una, digamos que, primer borrador, primer boceto de una calculadora de permutaciones y una calculadora de combinaciones. Lo guardas como un archivo ejecutable, como un archivo descargable, los chicos se lo llevan, sus estudiantes se lo llevan, lo pueden usar cuantas veces quieran y ya está. Y lo creaste tú. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Chévere, ¿no? Claro.